La rehabilitación después de un accidente o una intervención quirúrgica busca mantener la capacidad funcional y el más alto nivel de independencia de la persona mayor. Sin duda, mejorará las actividades de la vida diaria, pero se necesitan dos partes. La persona profesional de la rehabilitación y una persona con disciplina y constancia para recuperarse. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, la importancia de la rehabilitación ortopédica. Necesitamos de dos, ¿verdad, doctora? Le doy la bienvenida a la doctora María de los Ángeles Soria Bastida. Ella es especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación ortopédica. Y sí se necesita que la paciente colabore, ¿cierto? Cierto, Pati. Pati, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un gusto estar contigo. Bienvenida a este Sí, Pati, programa. efectivamente, como comentas, rehabilitar a un paciente significa que yo le ayude a que regrese a su funcionalidad de la forma más, que vuelva a ser independiente para sus actividades. Y necesito de la participación del paciente, del cuidador y del médico. En el equipo de rehabilitación trabajamos el médico especialista en rehabilitación, Pati, y un terapeuta físico y ocupacional, que va a realizar las actividades de acuerdo a la revisión que yo realice de la persona y lo que necesite. Eso es. ¿Por qué de momento he notado, no sé si sea cierto, igual estoy alucinando, pero tengo la sensación de que a muchas personas adultas mayores les da flojera la rehabilitación, les incomoda, no les gusta estar con cierta discapacidad, pero tampoco les gusta la terapia de rehabilitación? ¿A qué se debe eso, doctora? Lo que yo he observado, Pati, para que yo pueda rehabilitar a una persona, necesito ser empática con ella. Comprender que a lo mejor lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, quiere regresar a hacer sus actividades igual que como estaba acostumbrada, ya sea antes de una lesión o después de la misma. Una operación, ¿no? Una operación, una cirugía, por ejemplo, Pati. Entonces yo tengo que enseñarle a la persona por qué es importante, qué es lo que necesitamos que realice y qué voy a lograr yo con el apoyo de ella al realizar sus actividades. Porque ella lo que quiere o él es volver a ser independiente. Entonces, para eso necesito que participe conmigo. No está acostumbrado, pero si yo le enseño que la rehabilitación no tiene por qué doler, tiene que ser parte de ella para que regrese a sus actividades, en ese momento me alío a la persona y entonces participa más conmigo y la convenzo de la necesidad de que esté participando en el proyecto. O sea que hay algún tipo de rehabilitación que duele. La rehabilitación, Pati, es muy importante que comentas, nunca debe doler. No debe doler. El ejercicio de terapia física nunca debe doler. Me puede costar trabajo, pero no me duele. Puede molestar, Pati, puede molestar. Por ejemplo, como comentas, después de una cirugía, abrieron el músculo, la piel, está cicatrizando, es incómodo. Pero yo cuento con medidas para aplicar, además de todos los medicamentos, para que a mi persona no le duela, para que no le moleste, Pati. Entonces, le voy enseñando de forma progresiva. Yo me gano la confianza de la persona enseñándole que no duele. Confía en mí, permítame tantito y empiezo poco a poco y de forma progresiva y de esa manera se da cuenta que no le duele y se apoya más en lo que le estoy diciendo. ¿Y qué tal que no nos duele, pero nos da miedo? Me da miedo mover la pierna, ¿qué tal que se me abre la herida? Por decir algo, ¿no? Claro. Pero pues también el miedo ahí participa. Y puede ocurrir, Pati. Sí se puede abrir la herida. Entonces yo lo que le enseño es, mire, la herida está en esta parte, voy a empezar estos movimientos poco a poco que son permitidos y que no van a lastimar la zona quirúrgica. Es que eso me encanta, que me vas explicando. Le voy vas diciendo lo que va a pasar con mi cuerpo. Y además, Pati, yo lo empiezo a mover. Supongamos que se fracturó la cadera y lo operaron. Muy frecuente Desafortunadamente la más frecuente en la persona mayor. Entonces le voy enseñando. Ya lo operaron y le enseño, mire, y empiezo a moverlo. Si muevo poquito la extremidad, que sabemos que la cadera es la parte terminal del hueso principal del muslo, del fémur, lo empiezo a mover y me dice hasta ahí, porque le da miedo. No tanto que le duela. Ok, me detengo, Pati, y lo bajo. Y luego otra vez otro poquito. Y entonces la persona empieza a confiar en mí. A confiar, y se da cuenta que no lo lastimo, ni siente molestia, pero no duele.
Y entonces me permite progresar y le voy a enseñar hasta dónde realizarlo sin correr riesgo su herida ni su cirugía. Ahora, hablando de heridas y de que intervienes el músculo y tocan el hueso, la rehabilitación no necesariamente empieza al día siguiente de la operación, ¿verdad? Depende de cada persona, Pati. A ver, cuéntanos. Pero mira, si todo salió bien en la cirugía, yo estoy en contacto directo con el cirujano, con el ortopedista en este caso, y me dice, todo salió bien, no hay complicaciones. Yo como médico especialista en rehabilitación ya lo conozco. Sé que tiene la presión alta, que es diabético, que sus músculos están débiles, que no hace ejercicio y a lo mejor molestan un poco las articulaciones. Ahí empiezo, controlo dolor e inflamación. Ya que lo controlo, si todo salió bien, Pati, al otro día empiezo yo el proceso de rehabilitación. Le controlo el dolor, la inflamación, empiezo a movilizar, le enseño ejercicios respiratorios, Pati, porque el corazón y el pulmón también se altera, le enseño cómo empieza a respirar, lo voy progresando a sentarlo despacito, con los cuidados que necesita la cirugía que haya sido, y de esa manera voy avanzando. Y voy ganándome su confianza y va observando la persona que no ocurre nada, que vamos poco a poquito avanzando en su proceso de rehabilitación. Hay operaciones que requieren que el periodo posterior, la persona que fue intervenida permanezca inmóvil o algunas con la pata colgada al techo o en posición horizontal, yo qué sé, ¿no? Sí. Según cada operación. En esos casos, ¿hay manera de estimular o de iniciar la rehabilitación sin movimiento? Sí, Pati. ¿Cómo? Contamos con algunos aparatos que tienen funcionamiento eléctrico y colocamos los parches, no duelen y estimula eléctricamente. Sí, es muy rico. Y entonces el músculo se empieza a movilizar y yo lo empiezo a trabajar. O bien con contracciones, le enseño a mi paciente, apriete su músculo y no lo mueve. Y entonces lo contrae, Pati, y de esa manera estoy haciendo que las fibras musculares empiecen a trabajar. La circulación y el músculo aunque no empieza a me trabajar, mueva yo. aunque no se mueva. Ahora, muy importante, Pati, como me dices, en esas cirugías, está inmóvil. Pero si yo no veo la manera de movilizarlo suavemente sin lesionar la zona quirúrgica, entonces puede hacer zonas de presión, las que llamamos úlceras, y eso me lo va a complicar. Entonces el médico en rehabilitación observa, pongo bien sus brazos, la otra extremidad, checo que le estemos cambiando y que esté seca su ropa, si está haciendo calor como ahorita, pues que no esté sudando, le pongo cremas lubricantes, que se haga el baño adecuado, y eso lo vigila el médico rehabilitador para evitar zonas de presión. Y sus ejercicios respiratorios, ya que al estar en una posición acostado, los pulmones trabajan diferente y el corazón. Para que no se desacondicione y en cuanto le quiten esa posición yo lo pueda progresar, entonces lo que hago es ejercicios respiratorios. Y le enseño cómo hacerlo ya desde ahí al otro día de la cirugía, Pati. Yo decía al principio que se necesita de dos, del profesional de la rehabilitación, pero también de nosotros como consultantes, como pacientes, impacientes, a veces más bien somos más que pacientes. ¿Qué sugerencia puedes darle a esas personas para que ayuden a su rehabilitación? ¿Qué comentario podrías hacer? Una muy importante, Pati, que confíen en su médico. Y si yo no estoy expresando las cosas bien o de repente por la prisa voy de rápido, no lo escucho, detenerme. Doctora, no le entiendo. Vuélvamelo a explicar de otra manera. Eso le recomendaría. Y la otra, confíen en su médico. Pregúntenle todas las dudas que tenga. Tengo miedo. Voy a volver a ser independiente. Le enseño a utilizar una andadera. Le enseño cuál es la más apropiada. No la que más le gusta, o a veces piensan, por ejemplo, Pati, que las de rueditas son más fáciles y eso puede ocasionar que se caiga la persona mayor. Entonces le enseño cuál es la mejor y qué altura y cómo hacerlo. Entonces le recomiendo que siga las indicaciones y vaya poco a poco progresando. Y yo, muy importante, le pido a la persona, anóteme todas sus dudas en la semana en casa. Cómo me agacho, cómo me levanto, cómo voy al baño. Y cuando llega conmigo, me empieza a leer sus dudas y yo empiezo a aclararle las mismas. Exacto. Entonces hacemos un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo, exactamente. Pati. Oye, otra cosa. La fractura de cadera, dijiste hace rato, ¿es de las más frecuentes en la persona mayor? Es de las más frecuentes, Pati. Fíjate que se tiene estimado, de acuerdo a los antecedentes que ya tenemos, más o menos para el 2050 haya 6 millones de personas con fracturas de cadera. Son altísimas. ¿Y qué representa una fractura de cadera en mi calidad de vida? Representa el que
voy a cambiar, voy a modificar todo su estilo de vida y muchas veces con complicaciones secundarias. Ahí es donde entramos los rehabilitadores, para que mi persona vuelva a regresar a hacer sus actividades lo más independiente posible. Por eso lo más importante que yo manejo como rehabilitador es la prevención, indispensable, modificar esto de la prevención. Pero si ya ocurrió la fractura, ya va a intervenirse quirúrgicamente, a lo mejor le van a colocar un tornillo, una placa, una prótesis. Eso que te iba a decir, una prótesis, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo una fractura que ponerte una prótesis? ¿Son rehabilitaciones distintas? Son distintas, Pati, depende mucho de la persona, el tipo de cirugía y los hallazgos. Entonces, una prótesis, cuando la cadera se fracturó, es como un aditamento externo, una articulación externa de diferentes materiales que te van a poner en la que se rompió. La quitan y meten la otra. Te la sustituyen, Pati, te la sustituyen. Y también conviene mucho enseñarle al paciente en una infografía, mira, aquí se la ponen adentro, entra en el fémur, porque a veces creen que queda arriba y que queda muy inestable. Entra. Sin embargo, esa prótesis, Pati, requiere cuidados. Mi idea es volverlo a regresar a ser independiente, a que sea funcional, pero le enseño cómo hacerlo con ciertos cuidados. Se va a agachar diferente, se va a sentar diferente, pero eso no quiere decir que no pueda salir, ir con la familia a sus reuniones, a las fiestas, que pueda bailar inclusive, Pati. Me dicen mis pacientes, las personas luego, ¿cómo puedo volver a bailar? Es mi máximo. Ya no le duele, ya volvió a caminar, ya lo reintegré, pero su máximo es bailar. No tengo por qué quitárselo. Le digo, enséñeme cuáles son las piezas o los movimientos que realiza. ¿Qué tiene que hacer? Y se los modifico, Pati, para que esa prótesis no se salga de su sitio y siga siendo funcional el mayor tiempo posible. Clase de baile ortopédica. Ortopédica, modificada, Pati, por el rehabilitador. Modificada, muy bien. No, eso es maravilloso porque muchas personas que además, bueno, ya sabemos, se pueden deprimir por la intervención quirúrgica, por la hospitalización, en fin, pero además de todo porque como que se adelantan a los pensamientos negativos. Ya no voy a volver a caminar, ya no voy a volver a bailar. Dicen que esto es el final. Sí. ¿Es posible recuperar mi vida anterior? Es posible. Es posible, Pati. Y alguien a quien debemos involucrar en esto es a la familia o al cuidador. Enseñarles que estén con la persona mayor y le enseñen cómo realizarlo, lo vigilen, pero que lo dejen hacerlo. Por ejemplo, para poner los zapatos yo les enseño un calzador de mango largo, no se tiene que agachar, sino así, y se lo coloca. Y ahí está el cuidador vigilando. Si tiene que ayudarle al principio, le ayuda, pero me lo deja ser independiente. Le brindo la confianza al cuidador y a la familia y regresa a hacer sus cosas la persona adulta mayor. De hecho, he tenido personas que, Pati, me dicen, tengo una graduación, doctora, no quiero ir con esos zapatos de piso bajos, quiero llevar mis zapatos. De tacón. Me llevan sus zapatos, Pati. Y le digo, este sí, este no. A ver, póngaselo y le enseño. Le vuelvo a enseñar a caminar. Lo enseño a caminar frente a un espejo porque pierde la habilidad de realizarlo con la prótesis. Es algo extraño, lo sienten raro. Claro, claro. Entonces le enseño cómo modificarlo y le corrijo al mismo tiempo. Doctora, hay mucho que platicar sobre el tema. No será la primera, te agradezco que la hayas aceptado, ni la última vez que te invitaremos, sobre todo para que poco a poco nos vayas ayudando a las personas que de alguna manera tenemos que enfrentar una fractura, una operación, pero que sabemos que la rehabilitación regresa y contribuye a nuestra calidad de vida. Eso es muy importante, Pati. Muchísimas gracias, Ángeles, muy gentil. Gracias a usted por estar con nosotros.